Listo. Entonces, voy a abrir el Open Board. Voy a mandar esto por acá. Y empezamos. ¿Cómo le fue con los ejercicios? ¿Tiene dudas todavía del taller o le dejan otro taller o las dudas son de otras cosas? Sí, del mismo taller. Eh, Sino que no he podido hacer el 3 del capítulo 1. Listo, veámoslo entonces. Veámoslo. Entonces, dame un segundito. ¿Cómo hago para cerrar esto ya? Listo. El 3 del capítulo 1. Ya lo vemos. Listo. ¿Y cuándo es el parcial? El martes. Entonces, esa es la exponencial de parámetro 2 quintos, ¿sí o no? F de t es igual a 2 quintos exponencial menos 2 quintos de t, ¿sí o no? Sí. Para t mayor o igual que 0. Mayor estricto que 0. Sí. Entonces, si nosotros vemos esto es lambda, e a la menos lambda t, ¿sí o no? ¿Sí es claro o no? ¿Con lambda igual a cuánto? No, mentiras. ¿Qué pasó ahí? Y es que esto es igual a un lambda por e a la menos lambda t. Ah, sí, sí. Lambda igual a cuánto. A 2 quintos. Muy bien, entonces es una exponencial de parámetro 2 quintos. ¿Qué se modela exponencial? Los tiempos. Y si tú ves acá dice la duración de cierto componente es una variable aleatoria con función de densidad. Un sistema está conformado por 3 de estos componentes, los cuales funcionan de manera independiente. O sea, hay 3, por ejemplo, no sé, pues digamos que son bombillos. Tú tienes 3 bombillos. El tiempo de duración de cada bombillo es tanto. Si cada un bombillo tienes que, ¿qué? Usar otro. Usar otro, ¿no? Y Sí, ese otro tiene un tiempo de duración exponencial de parámetro lambda. No sé si es claro. sí. Muy bien. Entonces, nos dice, si los componentes funcionan en serie, es decir, pongo un bombillo, se me acaba, entonces entonces enciendo otro, se me acaba, entonces enciendo otro. Si funciona en serie, eso es el funcionamiento en serie. ¿Qué nos dice? Calcule la probabilidad de la duración sea superior a 2 años. ¿Cuál es la duración de este sistema? Eh, Supongamos que este tiempo es x sub 1, este tiempo es x sub 2 y este tiempo es x sub 3. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar con luz? Lo que dure el primero, más lo que dure el segundo, más lo que dure el tercero, ¿sí o no? sí, sí, ¿Sí es claro o no? sí. Muy bien. Entonces, Sino que yo estaba, era pensando en la esperanza, pero sería la esperanza apenas de uno, ¿cierto? si Sí. en un segundito le muestro una cosita que creo que nos va a ayudar harto ahí, porque es que yo lo estoy interpretando de una manera, pero es que cuando dice serio paralelo, es de esta manera. Denme un segundito, le muestro un ejemplo de circuitos en estadística. Eso es Luis Rincón. ¿Sí conoce a Luis Rincón? No. Luis Rincón es un profesor de la Universidad Autónoma de México muy bueno. Y creo que es acá en supervivencia. Esto va a ser una materia que usted va a ver más adelante y va a manejar mucho la exponencial, tiempos de vida, todo eso. Bueno, entonces denme un segundito que busco eso. Creo que hay un taller acá de circuitos. Hay un taller de circuitos. Este no es.
Mira. Considere el sistema de n componentes. Este ya no es un componente, sino n componentes, ¿sí pilla? Sí. Pero es, digamos, a ti se están pidiendo solo 3 componentes conectados en serie como se muestra en la figura. Entonces x1, x2 hasta xn. Suponga que cada componente tiene un tiempo de vida de x sub i con función de supervivencia. Digamos, la función de supervivencia es otra cosita, no lo hemos visto, pero bueno. A ti te están diciendo simplemente que x sub i, el tiempo, distribuye exponencial lambda. Aunque la función de supervivencia es sumamente sencilla, pero pues todavía ese concepto no, porque ese concepto es del curso de análisis de supervivencia. Más adelante lo vas a ver. Bueno, Pero entonces si ves que acá, así es que se considera un circuito en serie y así es en paralelo, mira. Y se modela cada tiempo como el exponencial. Mira que acá que nos dice, el tiempo de vida en un sistema en serie es el mínimo y el tiempo de vida en un sistema en paralelo es el máximo. Ya te explico por qué. Pero entonces ya tiene más sentido, porque si tú te acuerdas, el capítulo 1 nos habla de estadísticas de orden, mínimo y máximo. sí. Entonces tiene sentido de que sea el mínimo y el máximo, ¿sí o no? ¿Cómo dijiste? Los que son en serie con el mínimo y en Mínimo, paralelo el máximo. máximo. Ya te explico por qué, ¿vale? Ok. Veamos acá por qué, mira. En serie, si se daña un bombillo, ¿qué pasa? ¿Se daña todo el Eh, circuito o no? no porque se pone otro, pues se escoge el siguiente. No, pero es que yo lo estaba interpretando mal. No. Estos son los 3 bombillos al tiempo, Ah, conectados por un cable. ok. Qué pena. Son los 3 al tiempo, conectados por un cable. En serie. En serie. Si se daña ¿qué pasa? No va a devolver la energía al polo negativo. Entonces no va a funcionar el sistema. Si se daña tampoco va. O sea, si se daña alguno, apenas se dañe uno, baila. Entonces Ah, el X va a ser el tiempo mínimo que duren los 3. X1, X2, X3. ¿Sí es claro o no? sí. Ahora en paralelo, ¿qué pasa? En paralelo, ¿qué pasa si se daña este bombillo? ¿Estos siguen funcionando, sí o no? Ah, sí. Sí, porque cierran el circuito. En Ujú. cambio acá, si falla pues no hay cómo devolver la energía, o sea, todos fallan. Entonces, por eso es que este sistema sigue funcionando hasta que el último falle, o sea, el máximo. Entonces, vamos a empezar con el A. No sé si ya sí es claro. Sí, sí es claro. Gracias. Bueno, no, con gusto, hermano, para eso estamos. F de T, y esto va a ser muy importante en análisis de supervivencia. ¿Sí, en análisis de supervivencia o no? Sí, creo que está en el pensum. Eso, más adelante vas a ver en análisis de supervivencia. Esto es muy interesante para física. Hay una física que se llama física estadística, no sé si la has escuchado. Mm, Y digamos, es la realidad. Lo que pasa es que los modelos determinísticos en la vida real no se ven. Lo que se ve es el ruido aleatorio. mm. Un, Está interesante el tema. un bombillo no dura exactamente 100 mil horas o 10 mil horas, no. Es una distribución que tiene su media y su variabilidad, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, nos dice, si los componentes funcionan en serie usando los estadísticos de orden adecuado, calcule la probabilidad de que la... Bueno, entonces primero nos toca modelar que en serie es el mínimo, ¿sí o no? Sí. X sub 2, X sub 3. Listo. ¿Cómo se modela el mínimo? Ya vemos esta variable X. Ujú. X, ¿cómo distribuye? Exponencial. No. Exponencial distribuye cada t.
cada X sub I. Pero el X, que es el mínimo, ¿cómo distribuye? Mínimo. 1 menos la función de distribución acumulativa a la 3. ¿Sí o no? Ah, sino que yo las estoy haciendo es con las fórmulas del profesor porque él quiere es Sí. que utilicemos esas. No, pero es la misma, mire. Usted tiene que la enésima estadística de orden, la distribución acumulativa es, digamos, la iésima. Es n combinado i, f a la i, 1 menos f a la n menos i, ¿cierto? El mínimo que es, mijo. La estadística 1, ¿sí o no? Sí. El F yo creo que es J menos 1. Ah, bueno, si acá ¿O será que? le No, colocas sino un que j. como son varias fórmulas, no sé. Bien. No, que yo estoy utilizando la que es esa misma, la combinación igual, la F elevado a la J menos 1 por 1 N menos menos, j. sí, esa sí estaba bien, N menos J y multiplicada por la densidad. No, 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 pero es que eso ya es la F minúscula. O sea, tú acá estás mirando es la F minúscula. Sí, Sí, tú estás mirando es la F minúscula, no. Ahorita vemos la F minúscula. La F mayúscula primero. bueno, La F mayúscula, ¿cómo es? Mira. la verdad es que no sé. Es la misma, pero sin derivar. Lo que pasa es que la que tú me diste, FJ, es ya derivada. Pero sin derivar es NJ, F a la J, 1 menos F a la N menos J, más 1. Listo, entonces si la derivas, entonces te da la que tiene el profe. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver quién es f del máximo y f del mínimo, que era lo que veíamos la vez pasada. ¿Quién es f sub n? ¿Cuánto es f sub n? O sea, la distribución acumulativa del máximo. El máximo. Sí. O sea, f sub n, la de la enésima estadística de orden. Ujú. Sino que yo no estoy utilizando esas fórmulas. No, es la misma, es la misma, es la misma. A ver, dame la tuya y verás que es la misma. F minúscula. Eh, F la- minúscula sub J. De hecho, hagamos, demostremos. Porque acá se demuestra, ¿no? Acá no se asume algo, sino que se demuestra. Demostrémoslo. Entonces, por el teorema de Radon-Nikodym, se tiene que la derivada de f grande con respecto a x es igual a f pequeña, ¿sí o no? sí. Bueno, entonces, ¿esto qué es? Eh, Esto es una constante, se mantiene, ¿cierto? sí. Se mantiene la constante. ¿Qué más? Estamos derivando eso. Esto es un producto. Ajá. Entonces, la derivada interna, de una vez coloquémosla, es f sub j, que es la derivada exponencial, recuerda. Llamémosla f minúscula. Y se le quita 1 porque es la derivada externa, ¿no? J menos 1, la derivada interna, multiplicada por J. Más la otra, ¿cuánto da? Bajo este señor, ¿cierto? N menos J más 1, que eso ahorita se va a sumar con este, me queda N más 1. Y la derivada interna es F. 1 menos F, ¿factor de qué? N menos J y ya. Ahora, ¿qué hago? Factorizo F, ¿sí o no? Sí.
Y ahora sí va a ser la que, lo que pasa es que tú me estás mostrando es la pequeña, la F pequeña, y está perfecto. Sin embargo, lo más fácil es irse a la F grande y manejar todo allá en la F grande. Pero es equivalente, eso es lo que quiero que veas. Factorizamos F y nos queda NJ, 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 un segundo, NJ, J, saco factor común, por ejemplo, a ver, F está factor común, F, ¿sí o no? Sí. ¿Y F es factor de quién? F es factor de esa F grande. J, muy bien, F, J menos I. Sí. Sí, bien, vamos bien. ¿Qué más? Más lo otro, 1 menos F a la N menos J. ¿Cómo así? Ahí está sacando factor común. Factor común, sí, señor. Más N menos J más 1. Muy O bien, 1 menos F a la N menos J. muy bien. Muy bien. Entonces, esperen un segundito rápido allá. Entonces, queda F sub I J más N menos J más 1 por 1 menos F a la N menos J. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso acá para que quede más bonito. Entonces, NJ, saquemos factor común, J. Entonces, J acá tiene un factor común y acá N menos. Bueno, tocaría revisar con más calma, pero acá J por F mayúscula a la J menos 1, por 1 menos F a la N menos J, ¿sí? Este señor es la función de densidad y cuando yo me refiero a este vamos a referirnos con F sub J, ¿listo? Sí. Y este mayúscula nos vamos a referir con F mayúscula, lo que pasa es que todavía no tenemos claro. O sea, F mayúscula, póngale cuidado. F mayúscula de una variable aleatoria x evaluada en x es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y en este caso de estadísticas de orden es mejor manejar esto. ¿Ya? Y Y ahora, por el teorema de Radon-Nikodym, tenemos que la derivada de esto con respecto a x es la función de densidad. Esto nos lo da el teorema de Radon-Nikodym versión básica. ¿Listo? O también la generalización del teorema fundamental de K. entiendo y tiene razón, pero no sé por qué el profesor no quiere que lo utilicen. Me pasó lo mismo con la transforma de Jacobi, no quiere que lo utilicemos. Pues no nos deja utilizarlo. Imposible. Sí, de verdad. ¿No les deja utilizar la función de distribución acumulativa? No nos deja. Pero toca. O bueno, está bien, hagámoslo de una vez así. Entonces, está bien, acomodémonos al programa. Listo. Entonces, tenemos esta, ¿sí o no? ¿Qué necesitamos para tener? ¿Cuál es el mínimo? F de 1, ¿sí o no? Sí. Entonces tenemos N combinado 1 que es N, J que es 1, F minúscula, F mayúscula a la 1 menos 1, o sea, a la 0, por 1 menos F a la 3 menos 1 que es 2. Esto nos da NF por 1 menos F a la 2, ¿sí o no? ¿Tenemos N? Sí, es 3. Muy bien. ¿Tenemos F? Es la que nos dan, ¿cierto?
2 quintos de Euler a la menos 2 quintos de T. Muy bien. ¿Y tenemos F? Sí, esa es, ¿cómo es que es? Es 1 menos Muy bien. Euler a la menos X Muy bien. sobre B. Entonces acá tenemos 3, 2 quintos, Euler a la menos 2 quintos por T. Y ahora 1 menos este, entonces nos queda E a la menos 2 quintos de T y todo al cuadrado. ¿Dudas? Todo súper claro. Sí, ese E positivo, a mí me había dado negativo. Este E de acá, Sí, me equivoqué ahí. digámoslo, 1 menos F. 1 menos factor de 1 menos E a la menos 2 quintos de T. Sí, Y esto es igual a 1 menos 1 más E a la menos 2 quintos de T. así me equivoqué. Se cancela y queda. Listo, entonces mire, acá quedaría 3 por 2, 6 quintos. E a la 2 quintos de T, a la menos 2 quintos de T. E a la menos 4 quintos de T. Y su hipótesis era cierta. Yo la verdad no lo había confirmado, pero su hipótesis es muy cierta. Felicitaciones, ¿no? Por eso, porque no es fácil verlo. Y usted había dicho, es exponencial. Yo la verdad no lo había visto tan fácil, pero sí, ¿no? Vio exponencial. 6 quintos se suma arriba, entonces me da E a la menos 6 quintos de T. Es una exponencial de parámetro 6 quintos. Buenísimo, ¿no? Sí, Listo, ahora nos dice que sea mayor que 2, o sea, la probabilidad de que T sea mayor que 2. Entonces es la integral desde 2 hasta infinito de 6 quintos E a la menos 6 quintos de T. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es eso? pues se saca el 6 quintos y daría 6 a la menos 6 quintos sobre la derivada interna. Si quiere hagamos una sustitución. U igual a 6 quintos de T. Sí, Entonces quedaría integral desde 12 quintos hasta infinito. Este es de U, entonces rela, y este es E a la menos U de U. sí, ¿Sí dudas de ahí o qué hice o está clarito? está claro. Pues hagamos una sustitución para que quede bien buena esta integral. Que acá quedaría simplemente esto es igual a menos E a la menos U evaluado entre 12 ¿qué? 12 quintos e infinito. Si evalúo en infinito me da 0. Si evalúo en 12 quintos con negativo me da E a la menos 12 quintos. Listo, esa es la probabilidad. Ujú, ¿Dudas, preguntas, inquietudes? está claro, sí, Muy bien. gracias. Vamos a usar R para comprobarlo, para ver que esté bien. Entonces, ¿el R cómo funciona? El R funciona, siempre en el R tenga un cuidado, y es el siguiente. Tenga un cuidado, y es el siguiente. Ah, bueno, este es el movimiento browniano, si lo conocía. Bonito, ¿no? Ese es el movimiento browniano. Bueno, listo. Mire, en R tenga mucho cuidado con las distribuciones. Usted siempre va a colocar un signo de interrogante y de X. O sea, la distribución que usted quiera ver. Y revisa cuál es, entonces acá es, mire, lambda E a la menos lambda X. O sea que es una lambda de 6 quintos, ¿sí o no? Sí, Y yo hoy quiero la P, porque es acumulativa, de la exponencial evaluada en 2 de parámetros 6 quintos y con la cola superior, porque yo quiero que sea mayor. Entonces, sí, lower tail, cola inferior, lower tail, is equals to false. ¿Ok? ok, La sí. idea es upper tail. Creo que existe. Vamos a ver, creo que sí existe. Upper tail, no, no existe. Entonces, lower.tail is igual to false. 0.090. Y ahora vamos a ver cuánto es exponencial
exponencial de menos 12 quintos. ¿Sí ve que nos dio lo mismo? O sea, ¿qué quiere decir? Que está bien el ejercicio. No sé si hay dudas. Nos dio esto, exponencial de menos 12 quintos. Y la probabilidad acumulativa de 2 mayor a 6 quintos. O sea, que sea más de 2 es esto. O sea, 0.09, aproximadamente el 9%. Vale. No sé si hay dudas ahí. Sí, está claro. Gracias. Clarito. Bueno. Ahora vamos para el máximo. Sí. F sub 3. ¿Cómo será? Dícteme. Ahí le escucho. La fórmula es... Es entonces, padre, cuidado. Bueno, la N combinado combinatoria. I, 3 combinado 3 es 1. Por I Así. es 3. Ujú. Por F, que es 2 quintos, E a la menos 2 quintos de T. Por el otro a la menos 1. O sea, por E a la menos 2 quintos a la menos I, perdón, o sea, a la 0, o sea, paila. Y Sí. este de acá es elevado al cuadrado, ¿sí o no? No, o es a la 2, porque es 3 menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué quedaría? 6 quintos E a la menos 4 quintos de T. Y nos dice que hallemos lo mismo. La idea, venga a ver, la idea es que en serie dure más o dure menos. Más. ¿En serie? Ah, no, en serie menos. Sí, no estoy Menos, confundido. ¿cierto? Sí, sí. Entonces esta probabilidad de ser más grande. Ah, sí, sí. Entonces vamos a ver, la integral desde 2 hasta infinito de 6 quintos e a la menos 4 quintos de t. Entonces esta integral sacamos un... ¿Por qué dio menos 4 quintos? Porque e a la menos 2 quintos de a la 2, esto se multiplica. 2 por 2 es 4. Ah, sí, sí. Ajá. Ahí vamos bien, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces, este 6 lo sacamos de acá. Metemos un 4, entonces hay que dividirlo. Integral de 4 quintos e a la menos 4 quintos de t con respecto a... Y esto es una exponencial de parámetro 4. Entonces sería 6 cuartos, la integral desde 2 hasta infinito de este de 4 quintos e a la menos 4 quintos de t. Y eso da, como este es 2 a 4 quintos, 8 quintos, siguiendo el raciocinio pasado. Entonces 6 cuartos por 8 quintos se cancela, nos queda 2, o sea, 12 quintos. Lo siento, hermano, estoy más... A ver, 6 cuartos, 6 cuartos, e a la menos 8 quintos es la cosa. Y esto la idea es que sea mayor que el 9%. 6 cuartos por e a la menos 8 quintos. ¿Listo? Da el 30%. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Vamos a comprobarlo por otro método que se llama el método de Monte Carlo. No sé si lo ha escuchado. Creo que sí, pero lo olvidé. Bueno, vamos. El método de Monte Carlo es un método, pero re bacano. O sea, es un método buenísimo. ¿Qué busca el método de Monte Carlo? Lo que busca es hallar por simulación todo esto. Entonces, ¿cómo hago? Vale, ya voy a hacer primero una matriz. Vamos a llamarla M, la matricita. ¿Cómo es que se hace una matriz? Con el comando matrix. ¿Sí lo conocías? No. Vamos a llenarla de ceros y vamos a colocarle una dimensión, no sé, un n y de parámetro y 3, porque ahí yo voy a escoger 3 exponenciales de ese orden. Vamos a, no, llamemos la matriz, no sé, x. Vamos a definir n, vamos a ponerle, digamos, un 1000 o un 10.000.
Vamos a definir la matriz y vamos a hacer un for. ¿Listo? Vamos a colocarle i desde 1 hasta n porque son n simulaciones. Y vamos a colocarle a cada, vamos a hacer un vector que es m mayúscula, que es el máximo. Es un vector vacío por ahora, o sea, null hace un vector vacío. ¿Sí sabías ese detallito? Sí. ¿Sí se está entendiendo o no? Sino que el null, sino que pues es como el non de Python o de Java, ¿cierto? Que es como Sí, base. sí, es lo mismo. Aún Ah, bueno, es un poquito más chévere porque el null lo que permite es hacer un vector de ceros, sin ah, tamaño, de nada, pero sin tamaño definido. Y usted le puede definir el tamaño, que es lo que vamos a hacer. El ok. null es un poquito más moldeable. Entonces vamos acá, tenemos el máximo, acá tenemos el mínimo. Desde 1 hasta n vamos a coger el máximo y el mínimo de las muestras de tamaño 3. Entonces vamos a escoger m sub i va a ser el máximo entre una muestra exponencial, o sea, Rx, de parámetro 2 quintos, ¿sí o no? Sí. De tamaño 3 y de parámetro 2 quintos. Y el m minúscula va a ser el mínimo. ¿Listo? El m minúscula va a ser el mínimo. El mínimo. ¿Listo? Ejecutamos nuestro for y ahora vamos a hallar el promedio de una proporción, o sea, de unos y ceros. ¿De quiénes? De los que el máximo sea mayor que 2. Y va a dar aproximadamente el 30%. El 83%, porque nos quedó mal. Vamos a ver el mínimo. El mínimo debe dar el 9%. Vamos a ver. Si ve que dio cerca al 9%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuál nos quedó mal? El de serie nos quedó bien, porque si nosotros aumentamos acá un 0, mira que se va acercando el mínimo cada vez más a 0,9. ¿Sí ves que se va acercando a 0,09? Sí, El mínimo nos quedó bien. ¿Cuál nos quedó mal? el máximo. Ujú. El máximo debe dar cerca a 0,83. Entonces, rectifiquémoslo de nuevo para que nos dé bien. Qué interesante. Entonces, ¿cómo es f de 3? Otra vez, la combinatoria. Sí, muy bien. Entonces, 3 combinado 3, vamos a hacerla súper despacito. Sí. Por i O, que es 3, ¿cierto? Por, ¿cuánto es que es? Por 2 quintos e a la menos 2 quintos sí. de t por la acumulativa. Ahí creo que fue el detalle. La acumulativa es esta, elevado a la 2 por el otro elevado a la 0. Entonces ahí fue el detalle, ¿cierto? Porque nosotros no colocamos esto. Entonces 3 por 2, 6 quintos, e a la menos 2 quintos de t por 1 menos e a la menos 2 quintos de t al cuadrado. Y queremos la integral, entonces queremos la integral desde 2 hasta infinito de esta cosa. ¿Sí o no? Sí. Queremos esta cosa acá y le colocamos un diferencial de t. ¿Qué método harías ahí? Ahí. ¿Qué Bueno, método es factible? no, pero primero como simplificar eso un poco y ya de ahí Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué método usas? O bueno, ¿cómo lo simplificaría? saco el 6 quintos y multiplico, ahí pues aplico distributiva. Muy bien, o sea, Ah, no, sería e a la menos 2 quintos de t ese cuadrado, menos eh, y el cuadrado mismo, sí, sí. el cuadrado. Ah, entonces no, Pero yo le doy un truco. Sustitución. U igual a 1 menos e a la menos 2 quintos de t. ¿Cuál sería de u? 2 por eso mismo, por la derivada interna.
que es... No mentiras, está heavy por sustitución. Sí, está fea por sustitución. ¿Será que lo hacemos a fuerza bruta? Integral de 2 hasta infinito de 6 quintos e a la menos 2 quintos menos 2 veces el primero por el segundo a la menos 4 quintos más a la menos 6 quintos. Ah, bueno, no estaba tan heavy. Y este señor sale, ¿no? Sí. Y entonces ahí esas integrales sí son sencillas. Esto queda 6 quintos. La primera, ¿cuánto da? Toca dividirle por 5 medios. A la menos 4 quintos. Acá toca menos 2 veces. Hay que dividirlo por 5 cuartos. A la menos 8 quintos. Acá toca dividirlo por 5 sextos. A la menos 12 quintos. ¿Sí o no? Sí. ¿Me Hoy nos rectificas? falta un más uno, pues por el binomio, el primer término del trinomio. No, porque yo lo multipliqué. O sea, esto es 1 menos 2 veces a la menos 2 quintos de t más a la menos 4 quintos de t. Ahora, esto se multiplica por este. Entonces, 1 por este. Por eso ese 1 es este. Mira. Ah, ok, sí. Y ahora metemos eso en la calculadora. A ver cuánto da. Esta es la respuesta, ¿no? Pero vamos a meterlo a la calculadora a ver cuánto da. Tiene que dar aproximadamente ¿cuánto? Punto 30, ¿no? Era Muy algo bien. así. Eso. Entonces vamos a cogerlo. Yo lo voy a coger acá. Ay, ¿qué hice? Pero sí se está entendiendo. Sí, o voy muy rápido. Sí, sí se entiende. Bueno, entonces voy a coger esta operación y la voy a meter en el R. ¿Dónde está el R? Listo. Entonces metemos en el R 6 quintos multiplicado por 5 medios exponencial, exponencial minúsculo, exponencial ¿de quién? Ah, De menos 4 quintos, ¿sí o no? sí. Más 2 por 5, menos 2 por 5 cuartos, 2 por, o sea, 10 cuartos. Menos 10 cuartos, sé que eso está feo, pero bueno. Exponencial de menos 8 quintos. Y más 5 sextos por exponencial de menos 12 dividido entre 5. Listo. ¿Cuánto dará? Listo. Llegamos a la respuesta. 0,83. O sea, aproximadamente el 83%. No tenía que dar como punto 30. No, lo teníamos mal cuando daba punto 30. Recuerda que nosotros lo hicimos por método de Monte Carlo y nos daba el 83, mira. Este, el mínimo 0,091. Y ahí nos dimos cuenta que nos estaba dando mal porque nos está dando 0,30. Ah, sí, sí. Y ahora sí nos quedó bien. Ah, bueno. Y ya entendiste el método de Monte Carlo. Sí, muy ¿Cómo es más útil. fácil? ¿Por método analítico? O sea, haciendo las integrales o por método de Monte Carlo. Por el de Monte Carlo. Claro, mucho más sencillo. Eso es lo que viene. Lo que pasa es que en una estadística que tú vas a ver más adelante se llama la estadística bayesiana. Y Ah, la qué miedo. estadística bayesiana es un paradigma totalmente diferente. De hecho, Fisher, eh, Fisher, el padre de la estadística clásica, no quería la estadística bayesiana, porque la estadística bayesiana primero dice que el parámetro no es un número, sino es una variable aleatoria. Y lo segundo es que requiere mucho teoría de la integración. Entonces, claro, en ese tiempo era una piedra en el zapato y de hecho Fischer negó el recorrido de Valles. Valles era un cura y pues Valles no,
no, solamente pues cuando después de muerto fue que ya empezaron a utilizar lo de él, pero Valles, no sé si tú qué tal eres para la epistemología de la matemática, o que si conoces algo de Cantor y No, la de verdad es que Hilbert, no. No. entonces te cuento un poco. Bueno, Fuiste fundamentos de matemáticas, ¿sí o no? sí, está en el pensum. En fundamentos de matemáticas hay un curso al final que se llama cardinalidad, ¿sí? Ujú. Entonces viste, por ejemplo, el cardinal de los números naturales es Aleph sub 0. El cardinal de los números reales ya es 2 a la Aleph sub 0. Son infinitos más grandes. Y el infinito natural es mucho menor que el infinito real. ¿Eso sí lo alcanzaste a ver o no? Pues no, la verdad es que, pues, fundamentos de matemáticas, Sí. no que yo creo que eso es como de libre elección, ¿no? Ah, es de libre elección. Bueno, no sabía. Pero tiene lógica, porque pues como los reales ya incluyen a los enteros y a los otros, es un infinito más grande. Pero, por ejemplo, los naturales están contenidos en los enteros, ¿sí o no? Sí, Y de hecho están contenidos estrictamente. ¿Cuál infinito es más grande, el de los naturales o el de los enteros? de los enteros. Son iguales, Ah, son iguales. Ah, bueno. son iguales. Demostración. Mira esta demostración tan bonita. Coja el cero, que es natural, y alíñelo con cero entero. Coja el uno y alíñelo con el uno. Coja el 2 y alíñelo con el menos uno. Coja el 3 y alíñelo con el 2. Coja el 4 y alíñelo con el menos 2. ¿Va a haber una biyección, sí o no? O sea, Sí. uno a uno y sobre. eh, O sea, siempre voy a llegar. Digamos, el 7 va a tener su pareja y va a ser única, ¿sí o no? sí, Si yo tengo acá 5 personas y acá otras 5 personas y las emparejo uno a uno y todas, esos conjuntos son del mismo tamaño, ¿sí o no? sí. Diría acá estoy emparejando los naturales con los enteros. Conclusión, los naturales tienen el mismo cardinal que los enteros. ¿Listo? Ok. Ahora, los racionales son más grandes, contienen a los enteros, ¿sí o no? Sí, Y contienen a los naturales, ¿sí o no? sí. Pregunta, ¿este infinito es más grande que estos? Ay, yo ya no sé ni qué decir. Eh, Dale, pues, di algo. Tranqui. pues la intuición me dice que sí, pero... Son iguales. Ah, bueno. Veamos la demostración. Coge tú todos los enteros. Menos uno, bueno, menos 3, menos 2, menos uno, 0, 1, 2, 3. Y coge acá menos 3, menos 2, menos uno, etcétera. Y vas a asignarle acá un número natural a este racional, porque es menos 3 dividido en menos 3. Uno a este, otro a este, otro es, acá le asignas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera. Y puedes hacer una biyección entre los racionales y los naturales. Ahora viene la pregunta interesante que se la planteó Cantor. ¿Será que el infinito de los reales es igual al infinito de los naturales? La respuesta es que no. Y de hecho, el infinito de los reales es 2 a la infinito de los naturales. Un teorema. ¿Listo? Hay una hipótesis que se llama la hipótesis del continuo y eso lo hizo Cantor. ¿Listo? En ese entonces, cuando Cantor murió pobre, murió de hambre, Cantor Ah, murió sin nada. Cantor murió diciéndole que era loco porque decía que habían infinitos más grandes. Hilbert, en ese entonces el matemático más grande, pues que hasta el momento pues construyó, pues digamos, como la teoría, decía que Cantor sí, Cantor, o sea, que la lógica era muy, o sea, esto ya era muy volado, ¿sí? Entonces Hilbert como que saca un poco eso. Yo tengo una analogía, pero es digamos como para los que conocen un poquito de la matemática. Hilbert, esa feature, lo que Cantor
es a Bayes. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces la estadística bayesiana, este Cantor es la lógica matemática, lo que ven los matemáticos, la lógica abstracta. Hilbert es ya el análisis matemático, el análisis real, las lógicas modales, las lógicas eh, axiomáticas. No sé si conozcas algo de axiomática. Hayas escuchado qué es la axiomática. No. Feature, por ejemplo, es la estadística clásica, distribución que evalúa en un X y tiene un parámetro teta y que solo Dios conoce este teta, ¿cierto? Esa es la estadística de Feature. Tú estás viendo inferencia clásica de Feature, un parámetro que solo Diosito lo conoce, que yo quiero estimarlo, ¿cierto? Sí. Bayes dice otra cosa totalmente diferente, dice, tengo una distribución cuyo parámetro es este y cuyo parámetro tiene una distribución a priori con unos hiperparámetros. Uf, Y esto lo vas a ver más adelante y vas a ver la inferencia bayesiana, intervalos bayesianos, pruebas de hipótesis bayesianos y es más pulido porque la distribución bajo la estadística clásica requiere supuestos, normalidad, homocedasticidad, eso lo vas a ver más adelante, que no se cumple. Deme un segundito. sí. ¿Listo? Entonces, tú estás viendo esto, la inferencia de Fisher. Entonces, máximo verosimilitud, mínimos cuadrados, métodos de momento, etc. Vas a entrar a ver eso. Por ahora estás viendo estadísticas de orden, pero la inferencia que vas a ver es de Fisher. Y en lo personal, lo más pulido es Bayes. Pero Bayes requiere teoría de la integración, mucha teoría de la integración. Entonces aparece el método de Monte Carlo y le dice, no, fresco, lo que usted puede hallar en una integral lo puede hallar en esto, en esta simulación y ya. Entonces Y debe ser muy estamos, difícil. No, dime, mijo, dime. debe ser muy difícil la estadística bayesiana, la materia. No, 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 no es difícil. Es un poquito duro al principio porque es que a uno siempre le dice, el parámetro es un número que solo Dios lo conoce. Y eso Fischer lo arraigó y la estadística frecuentista está en todo. Está en la ropa y la que se enseña todo. Ya, por ejemplo, en Francia ya no se enseña estadística clásica, solo se enseña estadística bayesiana. Pero pues a nosotros como mundo occidental nos falta mucho, demasiado. Nos falta demasiado para llegar a ese punto de solo dictarse estadística bayesiana. Es más hermosa, es más pulida. La estadística bayesiana es así y la estadística frecuentista es así. Y de hecho hay un teorema que se llama el teorema de la inclusión. Y es, por ejemplo, el límite cuando n tiene infinito de un intervalo frecuentista es igual de un intervalo bayesiano es igual al intervalo frecuentista. Es como el límite cuando x tiende a un compacto de la integral de Lebesgue de f tiende a la integral de Riemann-Stieltjes que uno la conoce. La integral de Riemann, normalita. ¿Sí? Es muy análogo y la estadística, no sé, yo he visto que la estadística tiene mucha analogía con la epistemología matemática, la epistemología estadística, demasiado, pero ya digamos nos estamos viendo un poco de lado, sino que es como para animarte que es una carrera muy, muy hermosa, que Sí, uno puede, por ejemplo, yo soy estadístico teórico, a mí me encanta la teoría, pero pues también hay estadístico práctico, creo que la mayoría de los compañeros se van es por ese lado, ¿no? Por la estadística práctica, pero la estadística teórica es hermosa. es interesante. Listo. Bueno. Listo. 83%. No sé si tengas otra duda. Ya llegamos a las 2. Al tercer punto. Es que es fuertecito, ¿no? Ese tercer punto es fuertecito. Va a ser muy importante para análisis de supervivencia, todo eso. Interesante. Eh, tengo una duda con el. De ahí es varios, pero yo creo que el más importante es el 8 porque yo creo que ese va a salir en el parcial, El 8. porque hay que hacer ahí un análisis todo maluco El 8. y del primer capítulo. Bueno, entonces el 8 dice. El 8 es este, ¿sí o no? Sí, Ve, ¿por qué no deja moverla? Ve, no deja mover el. ah,
Raro, ¿no? Ah, ya lo dejo mover. Entonces dice sea x1, x2, x3, estadísticas de orden, de tamaño n igual a 3, la cual es extraer una variable aleatoria dada por 1. O sea, es una uniforme 0,1, ¿sí o no? Sí. Bueno, sea z igual al máximo más el mínimo sobre 2. Allá la función de distribución de z. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿no? El consejo que yo le doy es, ¿cómo distribuye x1 medios? Uno medio. Sino que yo Señor, quería antes como plantearlo por la forma en la que el profesor quiere que lo hagamos, porque pues, ¿cómo lo quiere que lo hagan? no hay de otra. Sí, Él dice que hay que hacerlo con la fórmula de la conjunta. perfecto. Sí, señor. Sí, hay que hacerlo de esa manera. O sea, toca coger la conjunta 1, 3 y luego utilizar la fórmula de la suma. Sí. Eso es el proceso. Bueno, ¿Cuál, veamos fu- algo. Sí, 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 te escucho. ¿Cuál fórmula de la suma? La suma tiene una fórmula 20. Pues, ¿ahí ves el libro? ¿Este libro yo al fin te lo envío o no? Ah, no, me lo podrías mandar, por favor. Claro que sí, este es el libro del profesor Luis Rincón, es demasiado bueno. Es un libro muy, muy bueno. No, no sé si estás hablando de la suma que me mostraste en una clase sobre la transforma de Jacobi. Eso, la transformada de Jacobi, sí. Ah, no quiere que lo utilicemos. No nos deja Entonces, ¿cómo? con integrales. Sí, pues claro que es con integrales. Pero con dobles integrales. Sí. Es que no sé otra forma, la verdad, no sé otra forma. O sea, la suma se hace con el teorema de Jacobi. Sino que yo aquí tengo el procedimiento. Entonces, te lo voy a Envíamelo. mandar. Lo más Sí, probable es que lo haga con la, o sea, no, lo hace con, de pronto con función generadora de momentos, pero no creo, no creo, no creo. sino que yo del procedimiento no entendí la- cómo hizo las integrales. Dale, envíamelo y lo revisamos. Pero lo más probable es que él haya utilizado el teorema de Jacobi. Sí, claro, ahí está el teorema de Jacobi. Bien, entonces la conjunta, la integral, perfecto. Sino que yo no entiendo por qué él dice que hay que dividirlo en dos casos. Porque como es una uniforme, y yo quiero que esa uniforme sea menor o igual a un X, entonces depende de ese X. Es por eso. Hay dos regiones, se podría decir. Ok, ok. Pero hay uso del teorema de Jacobi, o sea, ese es el teorema de Jacobi. ¿En qué parte? Ese es el teorema de la transformación de Jacobi. Ah, bueno. Es que no sé si tú ya viste cálculo vectorial o cálculo en varias variables, Ah, no. ¿no? Bueno, en cálculo en varias variables está este teorema que se llama el teorema de Jacobi. Y uno lo utiliza para hacer, pues, por ejemplo, la suma de las regiones. Todo eso es importante. Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la distribución de f de x1, x sub 3? Evaluado, digamos, en un u y un v. 3 por 2, 6, ¿sí o no? U a la aquí. U a la 0 por Sí. v menos u, que eso era lo que nosotros habíamos visto la vez pasada, creo que lo habíamos hecho ya. Por 1 menos v a la 0. Por 1, que es 3 menos
J menos 1, pues eso da 1. Bueno, listo. Eso nos ha dado la vez pasada y nos ha dado 6v por menos 1. ¿Sí te acuerdas de la vez pasada, de esta parte? No recuerdo si era ese o el primero, el que hicimos. El primero. Son parecidos. El primero. Es que es el mismo. Sí. Es el mismo ejercicio, salvo que en el de abajo es más corto que el de arriba, pero es exactamente el mismo. Bueno, hagamos. Entonces, 6v menos u. ¿Está clara esa parte? Sí, Bueno, ahora, la función de distribución que yo quiero acumulativa, ¿cierto? Que yo quiero es que z sea menor o igual a un z. Este es un z dado, ¿vale? Z sí, minúsculo. Y esto es igual, ¿quién es z mayúscula? Z mayúscula es x1 más x3 sobre 2, ¿sí o no? sí, Esto es menor o igual a un z. ¿Sí está claro? sí, Bueno. ¿Qué pasa? Yo puedo pasarlo a multiplicar este 2, ¿sí o no? sí. Entonces me queda que es la suma menor o igual a 2 por z. No sé si ahí vamos súper. Sí, ahí va muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, como x1 y x3 son uniformes, 0, 1 se podría decir. Entonces se mueven entre 0 y 1, por lo tanto esta suma se mueve entre 0 y 2. ¿Sí? U y V. Si yo quiero que sea menor a 2z esta suma, entonces yo acá tengo una recta que pasa por acá abajo, ¿cierto? Sí, Y yo tengo lo siguiente. Entonces, si este vale z, lo mismo, este, entonces quiere decir que este es mayor que este, pero es que, ¿qué pasa? Siempre este va a ser mayor, ¿sí o no? sí. O sea que la región que nos interesa es esta, de arriba. Porque siempre V más va a ser mayor que la estadística tercera de 2. Bueno, ahora, esto es 4. Ahora, ¿qué pasa? Esto no puede superar 1. ¿Qué pasa? Que yo acá ya tengo otra región diferente. Si yo me paso acá. Entonces vamos a hacer primero esta región y luego nos pasamos a esta. ¿Sí La de entiendes? arriba, la de abajo sí la entendí, por la de arriba, ¿qué Resulta que entendí? si nosotros seguimos recorriendo este 2z por los valores que puede tomar z, que z puede tomar valores entre 0 y 1. Si toma un medio, entonces acá corta en 1. ¿Sí? Es Sí, el caso límite. Pero si sigue adelante, yo no puedo tomar el mismo pedazo, sino que tomo el pedazo de arriba, ¿cierto? sí. Eso. Entonces, es por eso que tiene dos partes, porque es que la región lo exige. No sé si es claro ahí. ¿Me podría repetir la última vez, por Claro, favor? Sí, claro que sí. Yo quiero que z mayúscula sea menor o igual a z minúscula, ¿sí o no? sí, Bueno, muy bien. Pero esto es igual a f de ¿qué? De x1 más x sub 3 menor sobre 2 menor o igual a z. Ahí vamos super, ¿sí o no? sí. Este 2 lo pasamos a multiplicar. ¿Ahí hay dudas o súper claro? Ahí está claro. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá nosotros decimos, bueno, nosotros ya tenemos esta distribución acumulativa, pero tenemos que ver las regiones en donde evaluar, las regiones, ¿ya? Entonces, el mínimo puede tomar valor de 0 y 1, ¿sí o no? Sí, Y el máximo también, ¿sí o no? sí, O sea, hay este cuadradito. Pero no es todo ese cuadradito la región de interés.
Resulta que el mínimo, que es U, y el máximo, que es V, el máximo siempre es más grande que el mínimo. O sea, la región de interés es solo este triángulo amarillo, ¿sí o no? Sí. Yo quiero que esa suma sea menor a 2z, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si yo atravieso la línea 2z, hay posibilidades. La línea 2z me va a atravesar así. ¿Sí? Van a hacer esas, va a haber esa dinámica. Si el 2z está acá, es porque z es menor o igual a un medio. Acá 0. Porque cuando vale 1, entonces es menor o igual a 1 y acá está el 1. Sí. ¿Sí está clara esa parte? Sí. Como yo quiero que la suma sea menor a un medio, entonces va a ser esto, menor a z, entonces va a ser esto dependiendo, esta es la línea 2z. Ujú. Ahora, esto no tiene siempre el mismo comportamiento. Resulta que cuando se pasa hacia arriba, el comportamiento es este. Entonces, ya es claro que yo tengo este triángulo, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Qué pasa si z es mayor o igual que un medio, menor o igual que 1, porque 1 ya es lo máximo? Entonces me queda 2, luego el punto de corte supera el 1, ¿sí? Supera el 1 porque es 2 veces ese punto de corte. O sea, la línea cae por acá. Yo quiero que 2z sea mayor que la suma, o sea, mi interés es esta región. Pero si tú ves, esta región es un polígono y esta es un triangulito, o sea, son dos regiones totalmente diferentes. Sí. ¿Sí es claro? Entonces hay que tener esos dos casos. No sé si ahora sí sea claro. Sí. Está claro. Gracias. Con gusto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la función de distribución acumulativa, f de z evaluada en z, si z es menor o igual a 0, vale 0, ¿sí o no? Si z es mayor o igual a 0, menor o igual a un medio, entonces hay que integrar el triangulito, este de acá. Entonces quedaría la 6 veces v menos u, entonces quedaría integral de doble integral, ¿cierto? Desde donde hasta donde es un triangulito. Entonces podría ser desde 0 hasta z, ¿cierto? De z hasta 2z menos z, 2z menos u. Esto es hasta z. Y esto, la 6 veces v menos u con respecto a v con respecto a u. Y hago la integral. Entonces, esa integral, primero integro con respecto a v. Entonces, integral de 0 a z, de integral de z hasta 2z menos u con respecto a v. Entonces nos queda 3 veces v cuadrado menos 6 veces v con respecto a u. Y quedaría evaluada en z y 2z menos 1. Bueno, hay que hacer esa integral, ¿no? Sí, porque él habrá puesto ahí en la segunda integral, en el límite inferior, U. Eh, Ay, sí, claro, eso. Porque es la identidad, mira. Veamos este. Mira que esta es la identidad. Este es v igual a b. Pues claro, acá va u y acá va z menos u. O sea, va de u hasta z menos u. De hecho, esto es 2z. Venga, 2z menos u. Por lo que esta recta es u, la idéntica, ¿sí la ves? Sí. El eje y es v y el eje x es u. O sea, es la función u. Por ese motivo. ¿Listo? No sé si hay dudas. Entonces ya hacer esa integral que está aquí. Y eso da 3 veces z al cubo. ¿Listo? Mm. Sí, esa sería esa integral. El profesor es matemático, pareciera, ¿cierto? Y esa es la del caso uno, ¿cierto?
Este sí, este es este. 3 veces z al cubo. Ahora toca hacer el caso 2. La integral. La integral, entonces vamos a ver qué integral es. Hay dos casos en esa integral. Porque es ahí donde está. Mire, hay dos casos. De acá a acá sumo uno y de aquí a acá sumo el otro pedacito. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo que el profe hizo. Dijo, no, mejor 1 menos esta integral. Esta integral está medianamente más fácil. Medianamente más fácil. ¿Sí? Entonces, mire, por eso acá de acá va z. Entonces, integral desde z hasta dónde. 1. Muy bien, hasta 1 se mueve acá. De la integral, esta línea es 2z más, menos v. Porque ahora yo v lo estoy viendo, lo estoy viendo como función de v. ¿Hasta dónde? Hasta esta que es la idéntica, o sea, hasta v. Porque esta es la idéntica, si la pilla, pero en v. O sea Sí. que los límites cambian, va de u y de v. Creo que el profe tiene ese error. Ah, no, ahí está perfecto, de u, de v. Lo tiene perfecto. V menos u. De pronto se podría ver cómo nos va con Wolfram. Ah, no, este es Word Reference. Where is Wolfram? I don't look at. Do you look Wolfram? No. Tampoco. Acá ya está. Bueno, entonces, venga a ver. Integral doble, ¿no? Entonces, desde z, bueno, es integral con límites. A ver si la hace. Desde z hasta 1, desde 2z menos v hasta v. ¿Sí es claro los límites de integración? Sí. 6v menos u con respecto a u, con respecto a v. Sí la hizo. Menos 4z menos 1 al cubo. O sea, acá sería, ¿dónde está la acá? 1 menos 4z al cubo, menos 4z al cubo, ¿qué? Z menos 1 al cubo. O sea, 4, 1 menos z al cubo, sobre algo no. No recuerdo. Z desde un medio hasta 1. Y de ahí para arriba 1. Si z es más grande o igual que 1. Y ahí queda la función. No sé si muestre pasos, Wolfram muestra pasos, ¿no? Hay que pagar. Hay que pagar, ok. Bueno, pero esa es la integral. Sí. ¿Y ahí hay alguna, como una forma de saber si uno lo hizo bueno? Sí, claro. Y lo hicimos bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Pi. ¿Cuánto vale esto en cero? 3z al cubo. Sí. Cero, ¿sí o no? O sea, súper bien. ¿Cuánto vale esto en un medio? Esto vale un octavo, o sea, 1 menos. Mm, Pues ahí está reemplazando la Z por un medio, ¿cierto? Sí, un octavo, un medio, ¿sí o no? Entonces tiene que dar mayor que este por un medio, que este es 3 octavos. Y este da 1 menos un medio, un medio. Y 3 octavos efectivamente es menor que un medio. Porque recuerde que esto es monótono creciente, o sea que va perfecto. Y este cuando vale 1 tiene que valer 1. Entonces veamos.
Con 1 vale 0, entonces vale 1, luego 1 es igual a 1, por eso quedó bien. Listo. ¿Cómo va? ¿Vamos bien? ¿Aló? Hola. Estaba silenciado. Sí, Tranquilo. vamos bien. Gracias. Bien. Eh, de ese mismo capítulo, yo estaba haciendo el 7 y llegué hasta un punto y ya me quedé ahí. El 7, ¿sí o no? Sí. El 7 dice exponencial teta, o a quien es igual a un impar. Si la mediana representa la mediana, halle la función de la mediana y encuentre la expresión. Listo. Entonces, nosotros tenemos que x1 hasta xn con n impar, ¿cierto? Sí. Distribuye exponencial de parámetro teta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la función de densidad de probabilidad es f de k. ¿Sí o no? Entonces, sería 2k más 1, ¿cierto? Que es n, por k, multiplicado por ¿cómo es mi? Por k más 1 sobre 2. Muy bien. K más 1 sobre 2, ¿cómo así? No que es n más 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces, donde estaba la n, yo lo reemplacé por 2k más 1. Muy bien, está perfecto. 2k más 1, k, Por 1 menos Euler a la menos x sobre teta y todo eso elevado a la k. muy bien, entonces en un segundito, 250. ¿Dónde está eso? Dame un segundito, no lo encuentro porque ahora se me perdió. Dame un segundito que es que ahora se me perdió la fórmula. Sí. Ah, es que tengo el otro, qué pena. Es el otro libro, el libro que tenía. Es este. Ujú. Entonces viene acá la 200 algo. Varianza condicional. Eso, estadísticas de dónde están abajo, muy abajo, yo no me acuerdo. Acá. Entonces, dice que es. Entonces, dice que es f sub k es igual a 2k combinado k bien por k, ¿cierto? Por teta e a la menos teta t por e a la 1 menos e a la menos teta t elevado a la k menos 1 por e a la menos teta t a la k más 1. ¿Sí o no? No, me enredé. El k por teta por e a la menos teta por t. ¿De dónde salió? Esto sale de... A ver, hagamos la formulita para que sea claro. La formulita es esta. Mira. F y evaluado en X, coloquémoslo a ver, pues, es igual a N combinado I por F mayúscula a la I menos 1 por 1 menos F a la N menos I. ¿Vamos bien?
Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría? 2K más 1 combinado K, que esto creo que tiene una fórmula, por K, porque ese sí, por F, que es teta, E a la menos teta T, esa es la exponencial, por F, que es 1 menos E a la menos teta T, a la K menos 1, porque ese sí, por E a la menos teta T, a la 2K más 1 menos K, o sea, K más 1. Ahora sí, Sí. Sino que yo me equivoqué porque yo había puesto, en vez de K, puse K más uno, pero no recuerdo por qué. Pues en la combinatoria puse K más uno. qué raro. Ay, aunque es lo mismo. O sea, 2K más 1 combinado K más 1 es lo mismo. Ah, Hay una propiedad que nos dice que N combinado K es igual a N combinado N menos K. Demostración. Y la demostración de este resultado es hermosa. Pues en lo personal a mí me gusta, porque es directa. A muchas dos cosas de esto de combinatoria salen por inducción, pero no, esta es directa, mira. Hagámosla. Entonces, hagámosla si quieres de este lado y lleguemos a este, que es como más fácil. O no, es muy sencilla. ¿Qué es N combinado K? Por definición. N factorial Muy sobre bien. N menos K factorial por K factorial. Muy bien. Y si tú ves, este yo lo puedo decir como N factorial por N menos K factorial por, mira lo que va a colocar, por N menos N menos K. ¿Esto sí es K o no? Eh, Esto es igual a N menos N. ¿En menos por menos? sí. ¿Sí o no? Ujú. Y esto por definición, miremos que N menos K acá está como un número y acá está menos, N menos ese número. O sea, esto es igual a N combinado el número, ¿sí o no? ¿Y qué número es el rojito? K, no. N menos K, lo que está en Ah, el cuadrito rojo. ah, ¿Listo? Demostrado. ¿Clara la demostración? sí, Sí. ya sí. Entonces, si tú lo colocas K más 1, esto es igual a 2K más 1 por 2K más 1 menos K más 1, o sea, K. Es lo mismo. Sino que yo lo que hice, y no sé si es como lo mismo, pero yo en toda la, pues hallando ese estadístico de orden en toda la fórmula, lo hice primero como poniendo la n y después reemplacé la n por 2k más 1 y Perfecto. y ahí se cancelaron un montón de cosas, entonces no sé si es como lo mismo. Sí, pues yo creo que lo que quiere el profesor es que la dejes expresada y que sepas manejar bien esa fórmula. Bueno, listo, entonces, y ahí qué es lo que hay que hacer, hay que, Hay que hallar la probabilidad, eso creo que lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? La probabilidad así de que era, la mediana sea menor a 2/3 de teta. sí, Entonces, creo que la ¿qué habíamos es? hecho reemplazando, ¿cierto? Sí, nosotros la hemos hecho de la siguiente manera. ¿Qué es la probabilidad de que la mediana sea menor a 3? ¿Así? ¿Esto qué es? ¿La función de quién? De distribución de la mediana evaluada en 3 medios de teta, ¿sí o no? Pero la podríamos hacer hoy con la integral. Pues sí, si quiere. Igual, ¿qué es la integral? La distribución acumulativa. ¿Sí me entiende?
O sea, lo que quiere el profe es que esto es integrado, integrar ¿desde qué? Desde 3 medios de teta hasta infinito. Esto cosa, ¿qué depende de teta? Depende de teta este señor, aunque en integral, o sea, integración, esto está muy feo, porque estos son exponenciales a la k y no está fijo. O sea, esto integrarlo está demasiado feo, ¿no? Sí. Sí, entonces, lo que tocaría hacer es así, con la función grande, porque integrar algo con letras arbitrarias, pues sí sería como un teorema, ¿no? O sea, un teoremita, uno puede hacerlo, pero para una tesis o algo así, ¿no? Sí. Y esto es de tiempo, porque ¿qué pasa? Si yo quiero hallar la fórmula general para todo t, encontrar una fórmula general para todo k, entonces tengo que hacerlo. Para k igual a 1, para k igual a 2, son integrales súper pesadas que le llevarán a uno que 1 hora, 2 horas. Y luego de eso ver un patrón, y luego de pronto demostrarlo por inducción. Eso sería muy interesante, pero para un trabajo de tesis algo más avanzado. Pero por ahora, no. Incluso un trabajo de tesis de matemáticas, unas fórmulas ahí, aunque el matemático diría, no, ¿para qué? Si ya tengo la teoría de distribuciones, ¿para qué voy a hacer todo eso? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo se haría ese? Vale, claro. F de la mediana, ¿quién es? El de la media. Sí. ¿Cuánto es que nos había dado? Entonces es n combinado k, F mayúscula. No sé, es que yo veo que hay confusión con F mayúscula y F minúscula. O es mi impresión. Sí tienes aún dudas en eso, ¿cierto? Y tienes muy buenas bases, pero yo aún creo que tienes dudas como en eso. Sí, tengo algunos vacíos ahí. Sí. Y tienes muy buenas bases. O sea, yo lo evidencio, pero sí, sí hay unos vacíos. Entonces ponle cuidado. La función de masa de probabilidad se representa con una F minúscula. ¿Listo? Sí. Y es la derivada de la función de distribución acumulativa. ¿Sí? Que por teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto es la derivada con respecto a x de la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad? Por teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto da esto? X. F de x. F, la función evaluada en x, es la derivada. Entonces, por ese motivo, la derivada, y esta señora es la que se llama F mayúscula. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo. Mm. Siempre que yo coloque F mayúscula, es la función de distribución acumulativa y representa lo siguiente. Representa la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un X dado, ¿vale? Sí. ¿Aló? Hola. Sí. Entonces, te dicen, bueno, hay una expresión para la mediana menor a 3 medios de teta. Sí. Recuerda que en continuo, y esto es porque es el caso continuo, esta es la misma probabilidad de que la media sea menor o igual que 3 medios de teta. Sí. Y esto por definición es la función de distribución acumulativa F mayúscula de la mediana evaluada en 3 sobre 2 teta. Te voy a enviar todas las fórmulas, ¿listo? Porque es que solo te dio el profe una. Sí. Gracias. Son todas estas. Esta es la tabla de fórmulas. Listo. Qué montón. Señor, ¿Y cuál es la que estamos utilizando? pues ahí están todas, ¿no? Ahí está la función de la primera estadística, que es la del mínimo, la del máximo, y de hecho deben asistir las de distribución acumulativa. Déjame yo. Debe haber otra tabla de distribución acumulativa, ¿no? Aunque esa es mucho más sencilla. Espera, yo la busco. A ver, ¿dónde está la nota? Que no se me da la... Taran, taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan.
No, solo salen las densidades, pero bueno. Bueno, Entonces, pues, la mediana es n combinado k. En general, vas a anotar esta fórmula porque esa no sale. La j-ésima estadística de orden de la distribución acumulativa es igual a n combinado j, y es demasiado sencilla, por f acumulada hasta la j por 1 menos f a la n menos j. Es esa. ¿Listo? ¿Quieres ver la demostración? Es muy bonita. Si quieres, y si tienes el tiempo, y pues si quieres alargar un poquito esto, o si quieres ya al grano. eh, sí, mejora el grano. Listo. Entonces, esta es la j-ésima, la función de j-ésima. ¿Cómo se demuestra? Con distribución binomial. Es demasiado hermosa la demostración de ese resultado. Bien. Acá hay algo y es que es la sumatoria desde j igual 1 hasta n. Porque de ahí en adelante, pues, puede suceder. Entonces, ¿cómo tenemos? Queremos la de la mediana. Entonces, tenemos que f de la mediana evaluada en x es igual a la sumatoria desde j igual, bueno, desde j igual, digamos, i o lo que sea. En nuestro caso es k, ¿no? Sí. De hecho es k más 1 hasta Mm, n. mm, De n combinado j por f a la j por 1 menos f a la n menos j. Entonces la expresión sería así, sumatoria de j igual a 1 hasta k más 1 hasta n de 2k más 1 combinado k más 1 f a la j por 1 menos f a la 2k más 1 menos j. La sí. verdad no le veo más a ese. A ese. Ah, ok. Sí, no Entonces, le veo más. Está fuerte. A mí me parecía que lo habíamos hecho. Entonces, no, nosotros hicimos, fue el pasado. Este. sí. Ujú. No, sí, este está más fuerte. Y el C, entonces, ahí cómo se hace. Hay un C, no me acuerdo. No sé. Si k es igual a 2, calcule exactamente la probabilidad literal de. Venga a ver, que ese punto sí medio duro. Ojalá ese no salga. No, esos son los primeros que ponen. Ese Sí, el profe profe, ya es, viste esto. mm, le da mucho a la teoría y a las demostraciones. Si k es igual a 2, calcule de manera exacta la probabilidad literal. Pues digamos que como es el literal 2, pues es más sencillo, yo lo veo. ¿Quién es F2? F2. Ah, bueno, la mediana es 1, ¿no? Ah, no. Si K es 2, entonces es 5, ¿no? Siempre, siempre está difícil. Qué miedo. O sea, F de 3, ¿cuánto sería? Con las fórmulas que te envíe. F de 3. Sí. Pues, 5 combinado 3. sí, por 3 por la densidad, ¿Y por cuánto es? 2 quintos, ¿sí o no? De a la menos 2 quintos de X, ¿sí o no? ¿Vamos súper? no, no recuerdo por qué esa era la densidad. Porque es unas. Ay, espere, ¿cuál era la densidad? Creo que esto es más sencillo que la densidad. ¿Cuál era? Esperen un segundo. ¿Dónde está el taller? No, exponencial. Entonces este es teta, ¿no? O sea, este es teta.
Si estamos haciendo el mismo ejercicio, yo creo que me El perdí. 7, ¿no? Sí, el literal C. Exacto, nos dice que es una muestra aleatoria de exponencial teta, donde n es 2 más 1 y k es igual a 2, entonces n es igual a 5, ¿no? Eh, pues del mismo que estamos haciendo, pero el literal C. Sí, exacto, o sea, si k es igual a 2. Ah, sí, sí. Calcula de manera exacta la probabilidad del literal B. Y entonces, ¿por qué estamos calculando el Porque estamos estadístico de orden calculando, 3? porque queremos la función de densidad de la tercera. Pregunta, ¿quién es la mediana cuando k vale 2? Ya no, acá vale 2. ¿Quién es n cuando k vale 2? Pues 5. Muy bien. ¿Cuál es la mediana en 5 datos? Tercer dato. Por eso estamos hallando F3. ¿Listo? Ah, ya, gracias. Un gusto, mi hermano. ¿Listo? ¿Dudas o está claro? Está claro. Gracias, Migi. Muchas gracias. Listo. Está claro, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál equivale? 5 combinado 3 Ujú. multiplicado por... Muchas gracias. Muchas gracias. Migi. ¿Cuánto es I? 3. Muy bien. ¿Cuánto es la función de densidad? Ahí sí me perdí porque no recuerdo. Es la exponencial. Y la exponencial, si es que lee el enunciado del capítulo del ejercicio 7. Ah, una exponencial. Ah, sí, perdón. Ujú. Ahora sí vamos supersión, ¿no? Sí. ¿Multiplicada por quién? Por la acumulada Sí. elevada a la 2. Por... Por uno menos la acumulada elevada a la eh, 2 también. a la 2, ¿no? O sea, acá es 2 teta x. Bien. Entonces tenemos esa integral. Ahora queremos integrar eso. Hagamos una expresión más bonita. Acá tenemos 5 factorial. 5 por 4 por 5 por 4 sobre 2 factorial, que es 2 por 3. Teta e a la menos teta x. O sea, a la 3 teta x por 1 menos e a la menos teta x elevado a la 2, ¿sí o no? Sí. Entonces quedaría 30 teta e a la menos 3 teta x evaluado en 1 menos e a la menos teta x a la 2. Y esto lo integramos desde dónde hasta dónde. Desde 3. 3 medios de teta hasta infinito, ¿sí o no? O al Ahí, revés. pero la probabilidad ahí dice que es desde a que sea menor a la mediana. O sea, hasta desde 0, ¿sí o no? Sí, es decir, Hasta 3 medios de teta. sí. Muy bien. Entonces, esa integral no está trivial, ¿no? No. No está trivial. Pero tampoco está difícil, pues. Está larga. Está muy larga, pero pues no, no es que sea difícil. Bueno, O sea, tocaría este al cuadrado
1 menos 2 veces este, luego esparzo y luego ahí tengo este teta. O sea, quedaría una integración como 3 integrales por partes, que eso es de tiempo. Mm, Pero pues ya con un K definido es más fácil que como en el otro que era K arbitrario. Pero esto es de tiempo. Vamos a ver si Wolfram lo hace. De 0 hasta 3 medios de teta. Vamos a cogerla acá. La integral. A ver, la integral de 0 hasta 3 medios de teta. 3 medios teta. ¿Dónde está el teta? Así es, ¿sí o no? sí, Bueno, de 30 por teta. Ah, es el minúsculo, ¿no? ¿Dónde está el minúsculo? Acá. Exponencial elevado a la... Pero es que este es afuera, ¿no? Yo no sé por qué me lo... E a la... Ahora sí. E a la menos 3 teta por x por factor de 1 menos e a la menos teta por x, teta minúsculo, y todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? sí. Y esto con respecto a x, vamos a ver. 15, 4 e a la 3 medios menos 1 sobre e a la 3 multiplicado por teta. Y es una integral dura, porque es una integral que toca. Acá elevar el cuadrado, bueno, no es que sea dura, es muy larga y es fácil de uno de confundirse. O sea, quedaría 1 menos 2 e a la menos teta x más e a la menos 2 teta x. Luego multiplicar eso con este y luego este teta. Y eso que sale, integraciones por partes. Hacer las 3 integrales por partes si quieren. Sí. Pero pues está largo, ¿no? Ujú. ¿Y eso del final qué significa? Para pues lo por, ¿qué es eso? La probabilidad de que la mediana sea menor o igual a 2 a 3 medios teta. Ah, sí, pero yo digo es lo que dice ahí en Wolfram al final, después de eso Ah, que el dice dominio, por al dominio. que la parte imaginaria tiene que ser cero, o sea, tiene que ser un número real y tiene que ser un número real diferente de cero. Ah, listo, gracias. Ujú. Con Bueno, gusto. En particular en la exponencial tiene que ser mayor que cero, entonces apenas cumple el dominio. un- estaba pensando en el 6 pero yo creo que ya lo hicimos, pero no sé por qué tengo una duda con ese. ¿Será que...? Pues yo recuerdo que lo hicimos... No, yo creo que es mejor que lo mire después con más calma. Yo. El sexto, ven a ver, te digo como una idea. Esta es la exponencial traslapada, esa la hicimos, sí. Sí, esa la hicimos, entonces no sé por qué. Ese x1 hasta x en una muestra aleatoria, cuando probabilidad calcule P1. Y esa de hecho nos da un número bien hermoso. ¿Cómo distribuye x1 en distribución acumulativa? Acumulativo. Es con las fórmulas de ahorita, ¿no? Ujú. De hecho, esa x1, pregunta, no, mire, este sale súper sencillo. Vale, cuidado. Sí. ¿Quién es la probabilidad de que x1 sea menor a 4/3 de teta? Pues la integral, no. Sí, pero en términos de distribución,
¿La qué? Al acumular. Muy bien, muy bien. Esta es la función de distribución acumulada de la variable x1 evaluada en 4/3 de teta. Pero pregunta, ¿quién es f de x1? El mínimo. Resulta que el mínimo y el máximo tienen unas expresiones bien hermosas. El mínimo es 1 menos f a la n y el máximo es f a la n. Esto es importantísimo que te lo aprendas, ¿vale? Ah, yo creo que es por eso que lo quise volver a hacer porque el profesor no, no me dejó hacerlo así. Pues él quiere que lo hagamos con la ansiedad. Ah, qué rabia. Mm, no, pero sí, ¿seguro le preguntaste? Sí, y creo ¿Qué dijo de este? que sí, que así se puede, pero que la idea era jodernos la vida y hacerlo con la ansiedad. Qué raro. Demasiado raro, ¿no? Que para profundizar, el profesor Bueno, pues ¿quién es este señor? le gusta mucho como las demostraciones y la teoría y así. A mí me encantan, pero yo por eso no le jodo la vida al estudiante. Bueno, está bien, listo, háganlo. ¿Cómo es esta? Bueno, entonces yo la planteé como n, pues la combinatoria de n tomado de a uno ya n por uno por uno menos Euler a la menos x menos teta. Ah, pero eso está elevado a la cero, entonces se cancela. Por Ujú. uno menos que multiplica a uno menos Euler a la menos x más teta. Y eso elevado a la n menos uno por la densidad que da Euler a la menos x más teta. Muy bien, mijo. Sí, hagámoslo así, pero veamos una cosita que ayuda. A ver, la función de densidad, ¿cuál es? Eh, la densidad, Sí, f de x dado teta igual a qué? Eh, a la x menos teta para x mayor o igual a teta, ¿sí o no? sí, Y yo quiero la probabilidad de que el mínimo sea menor que 4/3, ¿sí o no? sí, Hagamos una cosa. Mm, Esta es la exponencial traslapada. Centrémosla. Esto es igual que la probabilidad de una exponencial centrada menor o igual a 4/3 de teta menos teta, ¿sí o no? sí. ¿Qué pasó ahí? Restemos a ambos lados teta. Bueno, Esta es la variable que es centrada, ¿sí o no? ok, O sí. sea, la exponencial normalita. Ujú. De una exponencial normalita de parámetro 1. Entonces nosotros queremos la probabilidad de que y1 sea menor o igual a teta tercios, que es 4 teta tercios menos 1, menos teta. ¿Dudas o está clarito? ¿Me podría repetir ese último, por ¿Mm? favor? ¿Cuánto es 4/3 de teta menos teta? ¿Sí o no? Sí, sí, O sea, teta tercios. sí, Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es f de y1? N
Sí, ¿Sí o no? por 1. De f, que es e a la menos teta, por 1, bueno, sí. Por 1 menos la acumulada, que es lo mismo. Elevada a la que mismo. A la 0. Muy bien. Por el otro, que es 1 menos la acumulada. que este es e a la menos x. ¿Y eso evaluado a la qué? N menos 1. A la n menos 1. Y esto nos queda n e a la menos x por e a la menos x a la n menos 1. ¿Sí o no? Bien bonito sale esa vaina. No puede salir más bonito. ¿Sí viste lo que pasó? Se operó esta Pues, exponencial con esto. sí. Eso está bien bueno. Ujú. Nos queda una expresión bien, bien divina. Ahora, ¿qué sigue? Integrar. Listo. Entonces, después de esta expresión tan bonita, tenemos que integrar desde 0 hasta 4 tercios teta n e a la menos n x con respecto a x. ¿Qué sustitución me sugiere usted? Tengo una duda, pero como cambiamos el 4 tercios por un tercio, no. Ah, Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Correcto. sustitución menos n a la x. Muy bien. Entonces, du es simplemente n de x. Entonces, esto queda integral de 0. Entonces, tengo que multiplicar por x, o sea, Ah, estás cambiando el límite. sí, o sea, esto sería n teta tercios. Ok. E a la menos 1 de 1. Y esto es igual a menos e a la menos 1 evaluado entre 0 y n teta tercios. Y esto es igual a 1 menos e a la menos n teta tercios. Terminamos. Ah, bueno. ¿Preguntas? No, todo claro. Muchas Bonito, gracias. ¿no? No, Sí. con mucho gusto. Muy bonito, muy bueno. Yo creo que Muy, por hoy sería. Ah, bueno, pero no sé, vas a dar más a dar más asesorías esta semana. sí, yo creo que podría. Si quieres, entonces espera, le coloco pausa y hablamos.